Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu ñuqa waleqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis ñuqaypa suti may. Kunan apamusaykichis kay grupo Sabe Andina nisqata imarayku suscriptor mañamun taquiyninta pay kay suscriptor sutin Boris Goitia chayrayush qhawarikusun kay Sabia Andina chantapish ñawiripusaykichis imachus kay Wikipediapi qillqasqa kasan Sabia Andina yachanaykichis kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Sabia Andina a petición de un suscriptor. Su nombre del suscriptor es Boris Goitia. Y a petición de él vamos a ver a este grupo Sabia Andina que tiene años, yo creo, porque es desde el 75 antes de que yo naciera, mejor dicho. Y voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes se enteren. Y así también vamos a ir recordando, porque hemos visto ya anteriormente a Sabia Andina, pero no les he leído la biografía y es menester que se los lea para que ustedes también se enteren. Sabia Andina. Sabia Andina es un grupo de música género andino originario de Bolivia y fundada en 1975. Este grupo se originó como una agrupación de tres amigos de la ciudad de Potosí, Gerardo Arias, Eddie Navia y Oscar Castro, que comenzaron a componer música rock, quienes en el 1964 formaron un grupo Los Rebeldes. Tras 2 años, Arias y Navia marcharon a la Argentina a cursar estudios superiores. Allí formaron el dúo Arias y Navia grabaron 3 discos en los años 70, el 15 de julio de 1975. Navia y Mejía fundaron el grupo e iniciaron la grabación del primer disco y luego son invitados a una gira por Brasil junto al Ballet Musical Bolivia. A este evento se llamó también a Oscar Castro y Gerardo Arias, constituyendo así el cuarteto original de Sabia Andina. Luego les voy a leer un poquito más aquí abajo, que dice, en 1976 Sabia Andina, actuando como teloneros de las presentaciones de Julio Iglesias en La Paz, recibieron la invitación para actuar como teloneros de Julio Iglesias en el Teatro Olympia de París, considerada la catedral del arte del mundo durante 20 días, a pesar de haber ido contratados para una sola presentación. Luego de París van a Madrid, donde graban 2 discos para Sony CBS en 1978. El grupo realiza un singular experimento. Editan un disco titulado Volumen 4 en el que rompen radicalmente con el estilo seguido hasta el momento y buscan canciones de otros países para grabarlas con instrumentos y ritmos andinos, destacando así en un mercado persa de Ketelbey, Cambanes y Chorus Leventias de Dimus Mustis. ¡Wow! Este disco les valió para darse a conocer en Europa, Rusia abriéndose las puertas a giras por esas regiones. Este disco será reeditado en 1982 con el nombre de Música Selecta. Cabe destacar de esta época la gira a Asia y el exitoso rotundo en Japón. Quería mencionarlos esos para que ustedes vean y sepan un poquito de la historia de Sabia Andina, que nos ha dejado buenas músicas y no sé si hoy en día siguen tocando, porque parece que sí, porque yo he buscado su canal aquí en YouTube, no he encontrado más que uno que dice Sabia Andina, pero ese canal es ya más que todo, no se puede ni comentar, sí se puede suscribir, pero no se puede comentar. Pero yo iré buscando si hay un canal oficial de Sabia Andina. Bueno, ahora vamos a ir al video.
Bueno, el video que ha pedido Boris es Cochabamba, Cochalita, Santa Veracruz, Palomitay. Eso es lo que vamos a escuchar. Espero que les guste. A mí, de obvio que sí, porque es música antigua, típica andina, todavía es orgánica, todavía no hay ni batería ni nada en estas canciones. Ahora vamos a escuchar. Directo me transporta a nuestra Cochalita yacta. de mi vida, chuncu y chunquito. Ya no quiero negativas, ay palomita. Cochalita de mi vida, chuncu y chunquito. Ya no quiero negativas, ay palomita. Viva Cochabamba, la flor de mi nación. Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón. Viva Cochabamba, la flor de mi nación. Donde yo he querido, donde yo he dejado todo mi corazón. Para que aprecien la canción es bueno que se pongan audífonos porque la canción es con zampoña, charango y guitarra, nada más. Y un poco de bombo, pero nada más. Es por eso que les digo, es una de las canciones más antiguas que se puede decir del folclore boliviano, que es pura, sin todavía ni ecualizadores, ni sintetizadores, ni baterías, ni nada. Es puro y lo que puedo yo apreciar es la manera en el raspeo que hacen, en la manera cuando empieza la zampoña en el comienzo del vídeo, se nota cuando toma el aire para volver a soplar. Es claro, es obvio que tiene que tener unos buenos pulmones para semejante tonada que da, porque ni bien escuchas, es como si el viento de los cerros, ese silbido es parecido a eso, es lo que yo siento y me transporta inmediatamente a mi yacta, a mi pueblo donde yo he nacido. Espero que ustedes también lo sepan apreciar este tipo de canciones porque es como una reliquia aquí en YouTube para aquellas personas que les gusta la música andina. Noqanini llaqtamashishqankuna uyarinaykichikpaq kay hina audífonos churakunaykichik tiyan ningrikichisman chaypi sumaq uyarinkichis imaynatachus phukurin imaynatachus kallpayuqta kay wayrata hina phukurini phukumun sampoñapi chaytaq nuqa uyarispa ñapis llaqtayman yuyarichimun imaynatachus wayk'uspi lomaspi wayra silbaririn kikisitun charaykush yuyarichimun llaqtayman chantapis nini imaynatachus bombo charango guitarra bombo chaykunallawan tocarimunku kay taquita maña opa kaqraqchu ni baterías ni ecualizador ni sintetizadores kay hina mana kaqchu puro andino nisuman taquiy puro andino chayta uyarinaykichis tiyan kay audífono chanta imaynatachus guitarra charanguta waqarichin chayqa maestros kanku ¿sí? Chayta sumaq waqarichinku chantapis takiy sumaq qankuna yachankichis kay takiy llaqtanchismanta chayta uyarisunchik Cochalita qankuna entiendinkichis imatachus nimunan mana nuqa nimuymanchu astawan uyarinakuna.
charanguito. Guitarra y charanguito. Y ahí el bombo. Mayatatah purisang Mayatay puris kaiti, piston kaitoy, tingkorkan. Manachay puris kaykip Son katuywan tingkorkanki Palomitay Mayatatah purisang Manachay puris kaykip Son katuywan tingkorkanki Manachay puris kaykip Son katuywan tingkorkanki Nakatata sa kawangki Wakaris papurinay Palomita Manachusong ko'y kinganan Chika muna kuskayday ko Manachusong ko'y kinanan Chika muna kuskayday ko Ay ray ray la 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 la. La última parte de la canción es de amor de un hombre enamorado de una mujer, pero una mujer que no le corresponde con el mismo amor. Es lamentable. Se les voy a leer lo que quiere decir. Todo lo que voy a leer es bis, bis, bis. Dice, Palomita, mayatatas purisan. Y eso dice, ¿no? Mi amor, ¿por qué lugares estás caminando? Eso es bis. Mayatatas purisan. No sé si te has encontrado. Ahora, la segunda parte. Bis, por donde caminaste no encontraste mi corazón. Es Purshaiki Pimana Songoyuan Tinkun, quiere decir, ¿no? Es como decir, por donde estás caminando no encontraste mi corazón. Después, ese también es bis. Iris Nogatata Sakewanki Wagarispa, ¿no? Eso es, a mí me dejaste para que yo camine llorando, mi amor. Eso. Mayatata, Punogatata, Sakawanki, Wagarispa, Purinaipa, Palomita, ¿no? Eso es, a mí me dejaste para que yo camine llorando. Palomita y es mi amor, mi vida, cariño, pues tiene mucho significado eso. Después dice, ¿acaso no te duele? Manachu son goikinanasum, que chica munakusca iraiku, dice, ¿no? Dice, ahí, ¿acaso no te duele tu corazón de tanto amor que yo te tengo? Es una pregunta. Después, el último dice, mi amor, ¿por qué lugares estás andando? Otra vez pregunta. Y esa es la canción. Espero que les guste. Es una canción muy bonita, pero al mismo tiempo muy triste. El quechua es muy dulce a la hora de cantar, de expresar, pero en la canción se parece alegre, ¿no? Pero en el fondo hay una tristeza, hay una canción de una persona que ama tanto, pero que la otra persona no le corresponde. Ustedes ya saben, como siempre, qué es lo que yo pienso del amor. Espero que también, con tanto que ya les he hablado del amor, ustedes también hayan sacado su propia conclusión y decir algo, poder comentar en la caja de comentarios, no sé, o por lo menos hacerles que, o haya hecho que piensen un poquito más sobre el amor. Kankuna llaqtamanshi yachankichis imatachus nimunkay takipi, mana hasta unimanchu kankuna chantapish yachankichis imaytachus t'ukuni kay munakuymanta. Kankuna t'ukurunkichisman sumaqcha kanman imarayku. Nuqa chaychikataña parlamuni imaynatachus t'ukuni, qankuna uyarikuspa qankunapish t'ukunkichischa manachus imatachus munankichis mana yachanichu. Kankunallapi chay qhipakun, A ver, uyarina imapichis tukukunqa. La 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 la. Manachay puris kaykip Son katuywan tingkorkanki. Me ha gustado esta canción. A mí, como siempre, me gusta todo este tipo de músicas porque relaja, al mismo tiempo me transmite muchas cosas, me hace recuerdo a mi padre, cantidad de cosas se me viene a la cabeza cuando escucho este tipo de música. Como siempre, ustedes pueden pedir la canción que quieran escuchar.
sugerencias, no hay ningún problema, vamos a reaccionarlo, subirlo al canal y seguir apoyando a nuestros artistas y invito a todas las personas que ya siguen este canal para que vayan a visitar sus canales de todos los artistas. Como siempre yo dejo el link del vídeo del artista que estamos viendo de su canal oficial. Este link voy a dejar del vídeo, o sea, del canal oficial de Sabia Andina, pero no se puede comentar. Se pueden suscribir, pero no se puede comentar, no sé por qué, pero no está activado como les puedo decir, los comentarios. Es lo malo que hay en algunos canales, pero esperemos que si Sabia Andina está viendo, pues yo voy a dejar también su Facebook porque en Wikipedia está ahí el enlace de su Facebook. Voy a dejar para que ustedes también vayan a su Facebook, visiten y vean qué es lo que tienen en su Facebook, así para que interactúen también con los artistas. Naqanini llaqtamasis kay kamalla imataqitaychu yarimunankichis cosachakama. Chantapis nini tukuy kay canalpi suscribisqaña kasankichis qankuna qhawarimuychis tukuy canalesta chay artistaninchikman qhawarinchis chayman riychis chantapis nini kay Sabiandinaq saqisqa Facebook ninta chay canal nintawan qankuna rinayaykichispa. Mana atikunchu qillqayta chay canal ninpi imaraykuchus mayachanichu ma activasqachu ma chay chasquish saqanapaq qankuna ichapis rinkichisman Facebook ninman qillqarimunkichisman qhawarimunkichisman imachus Facebook ninpi chay chantapis ima taquitachu uyarimunankichis nimunkichikmi uyarimusunman sumaqta qhawarispa wicharichimusun kay canalman. Kay kamalla waq video kama llaqtamasis.